Bienvenidos al curso de Neurología. El día de hoy veremos la primera de dos conferencias sobre semiología neurológica. La semiología neurológica es en especial muy importante al momento de establecer los diagnósticos etiológicos de las patologías. El estudiante debe recordar que debe tener un gran conocimiento básico al menos de anatomía y de fisiología, además de poder hacer una buena historia clínica, porque los componentes de la semiología nacen de la obtención de datos de signos y síntomas. Dentro de los pilares del diagnóstico neurológico, básicamente el neurólogo trata de establecer primero si la lesión del paciente está dentro del sistema nervioso o es una lesión estructural, o si los síntomas del paciente son manifestación sistémica de alguna alteración metabólica. De esta manera podremos ver que el cerebro puede estar afectado por una lesión o algún daño estructural, como puede ser un tumor, una hemorragia, o puede ser manifestación de una alteración metabólica, como puede ser hiponatremia, hipoglicemia, hipotiroidismo, entre muchas otras patologías que pueden dar síntomas neurológicos. A partir de aquí nace el diagnóstico neurológico, el cual se determina a través de una metodología precisa que es muy sencilla de adquirir, pero que también conlleva de mucha práctica para poder afinar los diagnósticos. El 70% de las patologías neurológicas pueden ser fácilmente diagnosticables a través de la metodología neurológica, y un 30% va a ser difícilmente diagnosticable tanto para el neurólogo como para el estudiante de medicina, debido a que las enfermedades neurológicas muchas veces son muy complejas a través de la semiología y requerirán de diagnósticos de alta especialidad o incluso de diagnóstico patológico o de la toma de biopsia. Nos centraremos en el 70% de las patologías que son identificables a través del método neurológico o de la semiología neurológica. El primer paso que da el neurólogo al momento de diagnosticar enfermedades neurológicas es tratar de establecer diagnósticos. Así que tenemos un primer diagnóstico, que es el diagnóstico sindromático. Que es la colección de signos y síntomas. Tenemos un segundo diagnóstico, que es el diagnóstico topográfico, que nos permite localizar lesiones dentro del cerebro o sospechar alteraciones metabólicas. Tenemos un tercer diagnóstico, que es el diagnóstico etiológico, que más que de la topografía dependerá de la curva de evolución de las enfermedades. Tenemos un cuarto diagnóstico, que es el diagnóstico pronóstico, que es importante para la vida del paciente, y finalmente un diagnóstico patológico, que se realiza en el caso de enfermedades de difícil diagnóstico clínico o por imagen, como es el caso de las enfermedades por priones o muchas veces de las enfermedades mitocondriales y una gran cantidad de neuropatías. Uno de los problemas más importantes del estudiante de medicina es que trata de establecer los diagnósticos a través del signo y del síntoma, cuando esto nos permite localizar las lesiones. Tal es el caso de la afasia. Cuando uno estudia medicina o uno está de profesor, escucha al estudiante cuando uno habla de afasia que el diagnóstico es un infarto o una hemorragia cerebral. Pero este es erróneo, porque la afasia simplemente nos localiza la lesión, alguna parte que controla el lenguaje, como puede ser el área de Broca o el área de Wernicke.
pero realmente la evolución aguda o crónica de la fascia nos permitirá identificar si estamos ante un proceso vascular o un proceso degenerativo como una demencia. Eso pasa con todos los síndromes neurológicos. Nos establece localización, pero no es sino la curva de evolución la que nos permitirá hacer un diagnóstico etiológico adecuado en la mayoría de los casos. Este método diagnóstico nos permite establecer qué tiene el paciente y nos centraremos en los tres primeros, que es en donde la clínica tiene mucho que ver al momento de establecer diagnósticos. El diagnóstico sindromático va encaminado a través de los signos y de los síntomas del paciente adquiridos a través del interrogatorio y de la exploración física, de establecer síndromes. Que nos van a permitir localizar la lesión del paciente. Los principales síndromes neurológicos son síndrome de afección de funciones mentales. Estos síndromes se presentan cuando está afectada la corteza o los hemisferios cerebrales, porque lo único que tiene dentro del sistema nervioso funciones mentales son los hemisferios o la corteza cerebral. Los síndromes mentales o de afección de funciones mentales habrá tantos como lóbulos en el cerebro, de tal manera que podemos tener un síndrome o varios síndromes frontales que se caracterizan principalmente por la afección en el comportamiento, personalidad, ejecución y afección de funciones motoras. Tenemos un síndrome parietal que es caracterizado por la afección principalmente de la sensibilidad combinada, porque ahí termina la vía espinotalámica y la de cordones posteriores, y también nos podrá dar en muchos casos confusión izquierda y derecha, nos podrá dar algunas apraxias y por supuesto acalculia. Tenemos también una afección de funciones mentales del lóbulo occipital, que principalmente se caracteriza por alucinaciones visuales o por ceguera cortical, como es el caso del síndrome de Anton o de Antoine. Y tenemos afección del lóbulo temporal, caracterizado por amnesia y en muchos casos por la pérdida del reconocimiento facial, como puede ser prosopagnosia. Otros síndromes frecuentes vistos en la clínica neurológica son los síndromes de disminución de la fuerza o de afección de la fuerza. Y estos se dividen, dependiendo de las características de la disminución de la fuerza, en un síndrome piramidal o de neurona motora superior, que además de pérdida de la fuerza tendrá hiperreflexia, espasticidad, que es visto en la exploración física como fenómeno de navaja de muelle, y la presencia de reflejos patológicos como es el reflejo de Babinski, sucedáneos de Babinski en miembros inferiores como puede ser Gordon, Oppenheim, Schiffer, y en miembros superiores la presencia de Hoffman y Trobner. Tenemos también un síndrome de afección de la fuerza caracterizado por la lesión de la neurona motora inferior, que acompaña a los síndromes neuropáticos principalmente en su porción motora, caracterizado además de disminución de la fuerza por la pérdida de los reflejos, pérdida del tono y la presencia de fasciculaciones y de atrofia. Tenemos también disminución de la fuerza en los síndromes de placa neural, en donde la disminución de la fuerza es fluctuante e intermitente dependiendo de la actividad física del paciente o de la intensidad del calor. Y tenemos síndromes de disminución de la fuerza caracterizados por afección miopática o síndromes miopáticos, en donde tendremos disminución de la fuerza, principalmente proximal, y pueden ser dolorosos como en el caso de las miopatías o acompañadas de pseudohipertrofia en el caso de las distrofias musculares.
Otros síndromes frecuentes vistos en la clínica son síndromes de afección de la sensibilidad. Que esto caracteriza la lesión de la vía espinotalámica con la pérdida de tacto, dolor y temperatura, o de la vía propioceptiva o de cordones posteriores, caracterizada por la presencia de ataxia y signo de Romberg, que se presenta en este tipo de lesiones, como puede ser la tabes dorsal. Tenemos síndromes de afección también de los núcleos basales. Entre ellos, los dos más importantes son los síndromes discinéticos, caracterizados por movimientos anormales, como puede ser el temblor, la tetosis, la corea, el balismo y las distonías, y los síndromes rígidos acinéticos, característicos de la enfermedad de Parkinson, que se caracterizan por bradicinesia, rigidez, aumento del tono, que es la rigidez caracterizada en la expresión física como fenómeno de rueda dentada, trastornos posturales y trastornos de la marcha. Hay otra gran cantidad de síndromes que también son importantes, que se ven en la clínica, como puede ser el síndrome cerebeloso, que puede ser síndrome vermiano, caracterizado por ataxia troncal o marcha táxica, que es la marcha en estrella. Puede haber síndrome del hemisferio cerebral, caracterizado por dismetría y disdiadococinesia principalmente. Otro síndrome es el síndrome cefalálgico. Y debemos recordar al estudiante que hay cefaleas primarias, como puede ser la migraña, cefalea tensional, el Horton, y cefaleas secundarias, que pueden ser secundarias a procesos cerebrales, como pueden ser tumores, infartos, hemorragias, o procesos metabólicos, como pueden ser descompensaciones por hipertensión, entre otras muchas patologías que afectan al cerebro y que producen cefaleas. Tenemos el síndrome de hipertensión endocraniana, que en su primera etapa se caracteriza por la presencia de cefalea, papiledema y vómito, y en su cuadro más severo se asocia a la triada de Cushing. Caracterizada por la presencia de hipertensión arterial, bradicardia y trastornos de la frecuencia respiratoria. Tenemos también el síndrome típico de afección de las meninges, llamado síndrome meningio, caracterizado por la presencia de rigidez de nuca, signo de Kernick y de Brusinski, que son típicas en la meningitis o en las hemorragias subaracnoideas. En fin, estos síndromes, que son los más frecuentes, nos van a permitir pasar al segundo diagnóstico en el cerebro o en el sistema nervioso, que es el diagnóstico topográfico. Este tiene como finalidad, como les comentaba, determinar si la lesión es estructural o metabólica. Si es estructural, estará afectado uno de los compartimientos del cerebro, que, si los numeramos, es el compartimento supratentorial, infratentorial, medular, o afección de nervio, placa neural o músculo. O si hay afección a diferentes territorios, pensar en una alteración metabólica. El diagnóstico topográfico
primero que nada tenemos que identificar los compartimentos del cerebro. En primer lugar, el compartimento supratentorial es el que está formado principalmente por los hemisferios cerebrales. Si lo vemos de frente, aunque un poco chueco, los hemisferios cerebrales, ¿sí?, estarán compuestos por los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital y las estructuras profundas del cerebro, como pueden ser los núcleos basales, el tálamo, el hipotálamo, principalmente. El compartimento infratentorial está caracterizado por afección a nivel del tallo cerebral, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ¿sí?, o por afección del cerebelo, que rodea al tallo cerebral y lo envuelve. El compartimento medular estará caracterizado por afección obviamente de la médula en sus tres niveles: cervical, torácico y lumbar. El nervio periférico por la afección del componente motor, ¿sí?, o sensitivo del nervio. Y finalmente la placa neural y el músculo. Estas son las regiones topográficas, que están divididas a su vez por estructuras anatómicas bien identificables. El territorio supratentorial está separado del infratentorial por la tienda del cerebelo, que divide el compartimento supratentorial, dejando arriba los hemisferios cerebrales, núcleos de la base, tálamo y hipotálamo. El infratentorial está localizado abajo de la tienda del cerebelo, ¿sí?, hasta el nivel del agujero magno. Abajo del agujero magno estará la médula espinal y posteriormente quedará el nervio y el músculo. Si lo resumimos, debemos recordar: compartimento supratentorial, caracterizado por la presencia de hemisferios cerebrales. Centro semioval, que es por donde bajan las vías largas y ascienden las vías largas. Tenemos los núcleos de la base, el tálamo e hipotálamo principalmente. El compartimento infratentorial está ocupado por el tallo cerebral y por el cerebelo, y la médula espinal, de nuevo recuerdo sus compartimentos principales, que son cervical, torácica y lumbar. De tal manera que esta característica topográfica nos permitirá identificar al paciente con afección en estos territorios. Por eso decimos muchas veces que la neurología es la ciencia de los tres monitos. Si dibujamos un paciente, veremos que solo son tres características en la semiología neurológica, en la mayoría de los casos. El paciente que tiene afección supratentorial tendrá los síntomas y los signos del mismo lado, afectando desde la cara, brazo y pierna ipsilaterales. Entonces, todo paciente que todos los síntomas son de un solo lado corresponde a una lesión supratentorial. El paciente con afección infratentorial, tallo cerebral principalmente, tiene una característica que se llama síndrome alterno.
en donde los nervios craneales que están en la cara serán afectados de un lado y del lado contralateral el brazo y la pierna serán afectados. Esto es porque el nacimiento de los nervios ya está decusado a nivel del tallo cerebral. Entonces los síntomas serán alternos o cruzados. Nervios craneales de un lado y vías largas del lado contralateral. En un paciente con una lesión a nivel del puente o de la protuberancia, tendrá una parálisis facial del lado derecho, por ejemplo, y la afección del brazo y las piernas del lado izquierdo. El otro síndrome infratentorial es caracterizado por alteración del cerebelo, y en la alteración del cerebelo el paciente tendrá un síndrome cerebeloso, habitualmente de un solo lado, caracterizado por dismetría o disdiadococinesia. Y lo característico de este fenómeno es que el síndrome cerebeloso será del lado del hemisferio cerebeloso afectado. Aquí no es contrario, sino del mismo lado. El paciente con lesión medular es fácilmente identificable porque los síntomas del paciente serán de manera bilateral, ambos brazos y ambas piernas en la lesión cervical, ¿sí? O ambas piernas, izquierda y derecha, en la lesión torácica y lumbar. Pero, como pueden ver en el dibujo, la cara no se encuentra afectada. La cara está normal porque los nervios craneales están en el tallo cerebral. Entonces, la identificación de estos tres patrones nos permite identificar de manera muy sencilla los padecimientos neurológicos y poder determinar si el paciente tiene una lesión supratentorial. Pues tendríamos que buscar una lesión en los hemisferios cerebrales, en los núcleos de la base o en el tálamo e hipotálamo. Si identificamos un síndrome alterno, pues tendremos que identificar una lesión a nivel del tallo cerebral. O si tiene un síndrome cerebeloso, buscar afección del cerebelo ipsilateral a la lesión. Si el paciente tiene un síndrome medular caracterizado por afección de ambos brazos y ambas piernas, habría que buscar una lesión a nivel de médula cervical. Y si tiene afección de las dos piernas, dependiendo los síntomas y los signos, pues a nivel torácico o a nivel lumbar. En sí, esto resume todo lo que es la localización de los padecimientos neurológicos. Si vemos el tercer diagnóstico, que es el diagnóstico etiológico, podremos ver que este depende, como les comentaba, principalmente de la curva de evolución de las enfermedades, no tanto de la localización de la misma. Así que podremos tener enfermedades que son agudas, subagudas, crónicas y patrones especiales, como pueden ser los patrones escalonados o desmielinizantes. Entonces, un paciente tiene una enfermedad aguda, como es de curso, cuando es de curso esta enfermedad monofásica. Y habitualmente la evolución es menos de 3 semanas. Una enfermedad subaguda por lo general tiene un curso monofásico, ¿sí? Pero tiene un curso que habitualmente es entre 3 semanas y 3 meses. Y una enfermedad crónica podrá tener un curso monofásico o fluctuante, pero habitualmente con una duración de la enfermedad mayor de 3 meses. Y finalmente, las enfermedades desmielinizantes tendrán un curso escalonado, donde el paciente tendrá múltiples síntomas que podrán ir dejando secuela a través del tiempo y comportarse como una enfermedad habitualmente degenerativa. Entonces,
Las enfermedades agudas son aquellas que evolucionan dentro de las primeras 3 semanas. Las enfermedades subagudas son las que evolucionan dentro de las 3 semanas a 3 meses. Y las enfermedades crónicas son aquellas que evolucionan después de los 3 meses y son identificables. Y las enfermedades desmielinizantes son aquellas que tienen cursos escalonados y de síntomas múltiples a través del tiempo, y es muy típico de pacientes jóvenes que tienen esclerosis múltiple. La clasificación de enfermedades en agudas, subagudas y crónicas nos permiten establecer las patologías etiológicas troncales de las enfermedades neurológicas. Dentro de las agudas, las más frecuentes son los problemas vasculares, que habitualmente evolucionan en horas o en minutos y en algunos casos en días, pero difícilmente más de 2 a 3 días. En estos casos englobamos los infartos y las hemorragias cerebrales y las hemorragias subaracnoideas. Los procesos infecciosos, la gran mayoría de ellos tienen un curso subagudo. Tal es el caso de las meningitis bacterianas, aunque estas la mayoría de las veces llegan a tener un curso agudo que también evoluciona en días habitualmente para que tenga el síntoma el paciente. También tenemos las encefalitis virales, que son de tipo agudo, y ya de tipo más subagudo a crónica, pues tenemos las infecciones por tuberculosis y hongos. Los abscesos cerebrales tienen un comportamiento subagudo, pero tienen un comportamiento habitualmente de tipo pseudotumoral, donde los síntomas van a ser ejercidos por efecto de masa. Entonces los tumores pueden tener un comportamiento subagudo crónico dependiendo lo agresivo del tumor. En los casos más agudos, que evolucionan en semanas y son subagudos, están las metástasis, que representan cerca del 55 al 60% de todos los tumores que afectan al cerebro. Otros tumores también subagudos que son agresivos son los glioblastomas multiformes y los astrocitomas anaplásticos, que también en pocas semanas dan síntomas muy graves en el paciente. Y tenemos también tumores de crecimiento crónico, como pueden ser los meningiomas y los schwannomas, que pueden dar síntomas en varios años. Otro grupo de patología que afecta al cerebro, además de las vasculares, infecciosas, tumorales, son los problemas traumáticos, como los hematomas, que pueden ser agudos en el caso del hematoma epidural y subagudos o crónicos, como en el caso de los hematomas subdurales, que son muy típicos del paciente viejito y a veces se presentan sin antecedente directo de trauma. Tenemos un quinto grupo, como les comentaba, que son las enfermedades desmielinizantes, cuyo prototipo es la esclerosis múltiple, y tenemos problemas de tipo metabólico, que podrán ser agudas, subagudos o crónicos, dependiendo del contexto de la enfermedad metabólica del paciente. También tenemos otros grupos de enfermedades, como pueden ser las enfermedades de nervio periférico y músculo. Si resumimos esto, veremos que el diagnóstico etiológico lo podremos establecer en 1, enfermedades vasculares agudas; 2, enfermedades infecciosas, que pueden ser agudas en el caso de las meningitis y encefalitis, subagudas en el caso de los abscesos y crónicas en el caso de la tuberculosis, sífilis y
meningitis por hongos. En tercer lugar, los problemas tumorales, que dependerán de la estirpe de la lesión, como puede ser metástasis, glioblastomas, astrocitomas anaplásicos o tumores de crecimiento muy lento como los meningiomas y los schwannomas. Un cuarto grupo, que son las enfermedades traumáticas, como los hematomas epidurales, que son agudos, o los subdurales, que son crónicos o subagudos en el viejito. Un quinto grupo, que son las enfermedades desmielinizantes, como en el caso de la esclerosis múltiple. Un sexto grupo, que son las enfermedades del nervio periférico o neuropatía. Un séptimo grupo, que son las enfermedades del músculo, que incluyen placa neural como la miastenia gravis, o músculo como en el caso de las miopatías o las distrofias musculares. Y finalmente el octavo grupo de patologías, que son las metabólicas. Entonces el diagnóstico etiológico, dependiendo de la curva de evolución, nos permitirá diagnosticar estos padecimientos troncales y finalmente poderle, ya con conocimiento y a través del tiempo, ponerle el apellido de la enfermedad. Como la enfermedad vascular podrá ser infarto, hemorragia. En caso de las infecciones podrá ser meningitis, encefalitis, o absceso. En el caso de los tumores, metástasis, tumores malignos y benignos, y así sucesivamente. Finalmente, un último grupo que vale la pena comentar, que se me pasó, es el de las enfermedades crónico degenerativas del sistema nervioso, que se caracterizan por evolución en varios años. Como prototipo tenemos las demencias, como la demencia de Alzheimer. Tenemos los síndromes rígidos aquinéticos, como la enfermedad de Parkinson, y las enfermedades de motoneurona, como la enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica. Esto finalmente es parte importante de la semiología, y con esto damos por terminada la primera clase de semiología, para dar paso el día de mañana a la segunda plática, que irá muy relacionado con desglosar la topografía de los padecimientos y comprender un poquito de lo que es la localización en las lesiones medulares. Gracias por su atención y nos vemos mañana.